Esto sucedió hace unos 5 años cerca de Carmen de Apicalá. Un día la profesora nos dijo que la acompañáramos esa noche. Teníamos que ir a cuidar su bebé, ya que le estaban ocurriendo cosas muy extrañas. De pronto, a las 12 de la noche, comenzaron a caerse los libros, golpeaban las sillas, se abrían las ventanas por las cuales se veían sombras corriendo y riéndose macabramente. Luego todo se calmó y yo caí como una especie de sueño profundo. Pero al otro día, la profesora amaneció con chupones en la cara, en los senos, y dijimos que era necesario bendecir la casa. Lo hicimos y no volvió a pasar nada raro. Dicen que pudieron haber sido brujas. No existen, pero de que las hay, las hay. Esto lo dice Osita. Hace tiempo nosotros cuando llegamos aquí a México, llegamos a vivir a una casa de un familiar. En esta casa había una persona mayor de edad ya muy avanzada. Ella tenía 98 años, me parece, 97 años. Sí, eso fue en diciembre, precisamente el 23 de diciembre, y ella estaba por ahí también. Hubo varias cosas en esa casa que sucedieron, pero voy a tratar de empezar por el principio hasta llegar a lo que aconteció en diciembre, para que podamos ir entendiendo un poco. Muy bien, buena idea. Cuando nosotros llegamos ahí, llegamos a vivir más o menos como marzo, o por esas fechas, y todo estaba tranquilo. Nosotros teníamos un departamento en la parte de arriba y en la parte de abajo vivía esta persona. Era una señora, la bisabuela de mi esposa. Sí. Ella vivía ahí debajo. Entonces pues nosotros pasábamos por el patio que era en común con nosotros, y ya pasábamos al departamento arriba. Conforme fueron pasando días, empezamos a notar cuestiones raras en la casa. Casi nunca había luz en nuestro cuarto. Nuestros cuartos siempre era frío. Sí. Siempre fue frío nuestro cuarto donde dormíamos. Eran 2 cuartos juntos, que era sala, comedor. Luego había una pequeña azotehuela y pasábamos hacia el baño y hacia un cuarto. Nuestro cuarto donde dormíamos con nuestro bebé. Ese cuarto, pues no, por más que abriéramos las ventanas, por más que dejáramos abierto todo, por más que nosotros tratáramos o tratásemos de calentar el cuarto, que estuviéramos todos juntos, no se podía, ¿no? Era un problema constante. Las fechas de calor suena gracioso, pero era mejor estar dentro del cuarto porque allí hacía siempre frío, ¿no? Okay. Siempre oscuro. Las esquinas, de hecho, había una esquina que era muy oscura. Nosotros tratamos de no dejar nada de cosas ahí porque no entendíamos, ¿no? Sí. Qué cosa estaba pasando, porque siempre oscuro. Fueron pasando así el tiempo que seguíamos ahí. Un día estábamos mi esposa, mi suegra, mi hijo y yo. Mi suegra, mi esposa y mi hijo estaban en el patio, en la planta baja, y yo estaba arriba en la casa. Estábamos por salir a cenar. Y de repente ellos, escuché que me hablaban y que platicaban con alguien más. En eso, ya salgo yo y me dicen, ¿por qué te vas y vienes? Yo no entendía, ¿no? Sí. Les dije, pues bueno, es que yo estaba en el cuarto, ¿no? Tenía que sacar mis cosas, las billeteras y cosas. Y me dice mi esposa, no, dice, es que entraste, venías bajando las escaleras, dice, y de repente regresas hacia adentro de la casa. Dice, justo vuelves a salir, o sea, entrada y salida. Sí. Y ese día me causó mucha extrañeza porque pues yo llevaba ya más o menos como unos 3-4 minutos dentro del cuarto buscando mis cosas, y en ese lapso de tiempo me vieron bajar casi las escaleras, hasta todas las escaleras del patio. Sí. Y luego regresarme otra vez hacia adentro, ¿no? Entonces pues sí nos quedamos como muy ¿cómo se dice? Muy sorprendido, impactado. Sorprendidos, sí, gracias. Nos quedamos sorprendidos porque no sabíamos cómo, ¿no? Yo había aparecido a mitad de la escalera y luego hacia dentro del cuarto, y cómo no me encontré, ¿no? Conmigo en ese momento. Ese fue algo como sorprendente. Ese día salimos, y cuando andábamos en la calle otra vez, mi esposa la veo molesta porque yo entré a una tienda. Y después salgo y la encuentro molesta y me dice, pero es que ¿por qué no me escuchaste cuando saliste y volviste a entrar? Y yo apenas iba de nuevo con ella, ¿no? O sea, volvió a pasar lo mismo que pasó en casa.
Mira. de que había como otro doble mí. Sí. Entonces no entendíamos qué pasaba ese día, sí fue bastante raro. Día siguiente nosotros estábamos descansando en casa, mi esposa, ella subió a la azotea, teníamos que salir al patio porque había un pasillo que nos llevaba hacia la azotea y hacia abajo, hacia el patio. Sí. Yo me senté abajo en el patio y de repente vi a mi esposa, bueno, yo estaba agachado viendo el celular. De repente de reojo veo que va mi esposa y le digo, oye, Rafnit, corro por la escalera para alcanzarla hacia la azotea y pues no la encuentro, ¿no? La azotea era simple así, no había nada más que el tanque de estacionario de gas y el agua. Y ella no la encontré, ¿no? De repente cuando volteo yo hacia abajo, dice mi esposa, ¿qué pasó? Ella venía de dentro de los cuartos, ¿no? Entonces fue muy, muy raro, no sabíamos cuál era esa razón. El frío nunca se quitó de la casa. Sí. Tiempo después adquirimos un pequeño perrito. Sí. Que nos rescatamos de la calle, lo encontramos, lo llevamos a la casa y estuvo con nosotros. Ese día, justo yo estaba trabajando de noche, ese día me había tocado trabajar por la noche. Entonces cuando yo me voy al trabajo, pasan como unas 3-4 horas y me llama mi esposa muy asustada que ya se había encerrado en el cuarto. Le dije, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que en el patio entre como les cuento, de la sala a nuestro cuarto, sí, en ese pequeño patio, ahí teníamos al perrito. Entonces mi esposa se dirigió al baño y cerró. De repente el perrito la andaba persiguiendo, la andaba siguiendo. Y ella cuando cierra la puerta escucha que hay patitas rascando la puerta y de repente empieza a oír como algo respira ahí abajo, ¿no? Y luego con más fuerza empujan la puerta. Mi esposa, creyendo que era el perrito, le dice, sácate. Cuando dices respira ahí abajo, ¿te refieres a la parte más baja de la puerta en donde hay un huequito siempre? Así es, por la parte de abajo, así que siempre hay huequito. Se oía que metían el hocico. Algo que respiraba, así como cuando el perro estaba buscando algo. Sí. Pero dice que era una respiración muy fuerte y que hasta se veía así, o sea, ella dice que suene como chistoso, pero que se veía como se levantaba el polvito, ¿no? Como de caricatura, así que levantaba demasiado polvo. Entonces ella le dice, ya, sácate, ¿no? Lo corre y cuando ella dice, sácate, sale mi hijo del cuarto corriendo y le dice, mamá, el perro no se baja de la cama, ya lleva mucho tiempo ahí. Entonces ella se le erizó la piel porque le dijo sácate a una cosa que no estaba ahí, ¿no? O sea, no era el perro, ella creía que era el perro. Sí. Pero no era eso, y ella se asustó mucho más porque empezó a imaginar su mente que era porque se escuchaban como uñas y esa respiración muy fuerte debajo de la puerta. Cosas siguieron pasando así y esto empezó a aumentar cada que yo salía de casa. Sí. Yo salí a trabajar, un día salí a trabajar muy temprano, mi esposa se sentía mal, me dijo que no me tardara, le contesté que sí, que iba a hacer lo posible por salir un poquito más temprano de trabajo para irla a ver. Yo salgo de mi casa, como a las 2 horas ella me llama, pero muy espantada porque dice que estaba recostada en la cama y de repente escuchó que se abrían la puerta del zaguán de la entrada, luego que subieron las escaleras, que se abrió la puerta de nuestra casa y ella pensó que era yo, o sea que me había regresado. Y de repente dice que voltea de reojo hacia la puerta del cuarto y ve una figura alta, pero muy alta, negra, y en eso empezó a ver que la esquina donde les comento que estaba muy oscuro siempre, que de ahí se empieza a tornar más oscuro y el cuarto se oscureció mientras que esta silueta entraba al cuarto. Dice que ella se quedó petrificada, no pudo moverse, estaba ya muy asustada. Y la cosa esta se acercó a su lado, le tomó del brazo, ella no se puede mover, queda así como de miedo, muy petrificada, y la figura la jala y la tira al piso. ¿La jaló del brazo, del hombro? No, del antebrazo, de arribita de la muñeca, la jala, y cuando la jala la tira al piso, y entonces cuando ella se despierta y dice que se puso muy nerviosa y llorando porque en ese momento mi hijo estaba en la escuela, yo en el trabajo. Y ella sola allá en casa, entonces para ella sí fue una experiencia demasiado dura
porque pues no sabía qué hacer, ¿no? Ella dice que lo primero que pensó fue llamarme Sí, sí. para explicarme las cosas. Sí. Y ya después dice que ya salió mejor y fue a esperar a mi hijo a la escuela afuera en vez de quedarse ahí en casa, porque ya se presentaba eso. Ese día en la noche específicamente, Ajá. yo estaba acostado, ya nos habíamos ido a acostar, yo estaba tratando de tranquilizarla yo a ella. Sí. Yo dormía del lado izquierdo de la cama, ella del lado derecho. Sí. Ese día nos volteamos, cada quien, o sea, como que dormimos cada quien volteado hacia su lado. De repente en la noche escucho que ella grita y se despierta con mucho miedo, porque resulta que dice que ella sintió que la abrazaron, pero fue una mano que salió en medio de entre ella y yo. O sea, no era yo precisamente que la abrazaba. Yo me desperté también muy asustado porque yo estaba, como les comento, viendo hacia el lado de mi cama y ella hacia el otro lado. Entonces ella dice que cuando toca la mano que la abraza, el brazo, porque fue un brazo completo, era un brazo como muy delgado y frío. Entonces eso la hizo gritar y aventarlo. Cuando yo despierto en segundos de que ella grita, pues tratamos de prender la luz, todo, y lo más sorprendente fue que el foco se fundió al momento de encender, ¿no? Sí. Entonces ya tratamos de ver con calma, la traté de tranquilizar. Toda esa noche fue difícil porque ya le había pasado en la mañana y después en la noche otra vez. Sí. Ya estuvo muy raro. Yo empecé a ver todo esto y para mí al día siguiente fue difícil también, porque al momento de levantarme yo para ya arreglarme para trabajo, Sí. descubro que en mis brazos, en ambos brazos, brazo derecho, brazo izquierdo, a la altura del hombro, Sí. tengo pequeños rasguños muy finos, demasiados finos. No entendía, dije, pues no cargué nada, no me rasguñé con nada, yo no entendía. Ese día sí fue muy desesperante. Y cuando ella me vuelve a contar lo que pasa al otro día, que le pasó un día antes de que la jalaron de la cama, Sí. veo su mano y su brazo tiene marcado así 3 dedos, dos así, 3 arriba y uno bajo por la muñeca. O sea, Pero eran como si alguien lo hubiera marcados así asustado. morados ya. Ok. Empezó a ser ya más difícil porque nosotros más rasguños. Sí, sí. Yo específicamente era el que amanecía rasguñado y ella era la que tenía como visiones prácticamente de personas, de cosas. Sí. Ya acercándome para la fecha de diciembre, como les contaba al principio, cierto día su bisabuela abajo, Ajá. ella siempre escuchaba la tele muy alto porque su problema del oído era muy fuerte, ya no escuchaba muy bien. Sí. Entonces su tele siempre estaba a volumen muy alto. Justo ese día yo me toca trabajar otra vez de noche. Yo me voy de la casa y mi esposa me despide y todo, y estaba todo apagado. Su bisabuela estaba ya recostada y la tele a todo volumen, pero todo apagado en su casa. Sí. Dice que ella, en lo que subió ya de la casa que despidió que yo me iba al trabajo, cerró la puerta y cuando pasa por el patiecito que les comento hacia nuestro cuarto, Sí. voltea para abajo y están todas las luces de su cuarto prendidas. Desde la azotehuela de la bisabuela Sí. hasta el principio de su casa, todas las luces prendidas y la tele a todo volumen. Y de repente ella se sacó mucho de onda porque dice, pues cómo, ¿no? Su abuela caminaba ya muy lento también, como ya era una persona grande, caminaba muy lento, entonces ella no podía comprender cómo que en menos de un minuto ella ya tenía todas las luces prendidas. Sí. Entonces mi esposa se sale a asomar. Cuando sale y se asoma, está su bisabuela parada en la puerta como asustada. Ajá. Y para nosotros fue difícil porque dijimos cómo le resultaba difícil a veces escuchar cosas, ¿no? Por su problema del oído, pero ese día estaba allí como espantada, entonces mi esposa se quedó a platicar con ella un rato para que ya se tranquilizaran las cosas, y pues ya su bisabuela le pidió que le ayudara a apagar las luces porque pues nunca entendimos cómo fue que se prendieron todas, ¿no? Ella nunca nos platicó más nada, pero cómo se prendieron todas las luces en ese instante y el volumen de la tele estaba al máximo, todo. Entonces fue muy difícil. Total, llegamos para día 23 de diciembre, Sí. un día antes de la Navidad,
bueno, de 24 de diciembre, mejor dicho, Navidad 25, ¿no? Sí. Entonces, 23 en la madrugada nosotros estábamos en casa, yo iba a descansar día siguiente, entonces estábamos viendo la tele. De repente empezamos a escuchar unos quejidos muy lastimeros, mucho, Sí. demasiado. Entonces nos asomamos para ver si su abuela estaba bien, pero su tele a todo volumen, normal, no nos sonó nada raro, ¿no? Bajamos a verla y ella estaba normal. Regresamos arriba a la casa. De repente a la bisabuela la visitaban sus sobrinas en la noche. Sí. Normalmente porque a esa hora llegaban de trabajar, pasaban, la visitaban, les dejaban algo de comida también y ya se iban. Ese día nosotros pues vimos que no había pasado nada y los quejidos no sabíamos de dónde venían, si era algo muy raro, demasiado raro. Sí. Entonces cuando nos volvemos a recostar y seguíamos viendo la televisión, escuchamos que llega una de las sobrinas porque tenía llaves de la puerta, entra y de repente sube corriendo alguien. Nos asustamos demasiado. Sí. Nos asomamos y nos empieza a decir, es que mi tía está muerta, ¿no? Ayúdenme. ¿Cómo? Entonces nosotros nos sacamos mucho de onda porque no tenía mucho, hacía como unos 5 minutos antes. Ajá. Y yo bajé, la revisé y todo y estaba bien. Sí. Pero llega ella 5 minutos y ya estaba ella, la señora, pues mal, ¿no? Sí. Para nosotros fue un shock, ¿no? Ese día Por supuesto. desafortunadamente fallece en la madrugada. Y ya que fallece, pues llega el servicio de... Ese día fue muy difícil porque el servicio de funerales, ninguno disponible, ninguno. Sí. Los paramédicos y todo, no había. Los pocos, los que llegaron pues ya muy tarde. No mal, pero no por quejarme, ¿no? Pero sí llegaron un poco más tarde de que habían llamado. Y ya dieron que estaba difunta, estaba muerta y todo, llamaron servicio funerario ellos que ya conocían. Cuando llega el señor dice que su ayudante se había lastimado, que si yo podía ayudarle para pues poner a la difunta abuela en el ataúd. Sí. Cuando ya la cargamos, porque que ella como quedó en su cama, Sí. nosotros tuvimos que usar las sábanas para poderla pasar al ataúd. Ajá. Cuando la cargamos era un peso, pero inimaginable. Sí. La señora no era gorda, no era pesada, era una señora delgadita, a lo mucho 60 kilos yo creo. Pero cuando la quisimos cargar de su cama al ataúd, Sí. fue un peso más o menos, no les miento, a lo mejor gente va a decir que miento, pero eran como 90 kilos. Y estuvo muy difícil el poderla acomodar. Cuando quisimos acomodarla dentro del ataúd, difícil, no se podía, parecía que no cabía, vamos, no podíamos meterlo, ¿no? Sí. Después de tiempo ya, después de ese, como unos minutos de estar tratando de acomodarla en el ataúd, vimos algo muy raro y le dije a mi esposa, le dije, mira, volteé a verla. Y cuando la vimos, dice, ¿qué pasó? Le digo, mira sus manos estaban así como muy torcidas, como si dolor, vamos. Y yo me asusté mucho y le dije al señor que la revisara otra vez porque así no tenía los brazos. Ajá. Ya cuando la pusimos así en el lado, como les comento, ya los brazos ya no estaban al lado de su cabeza, ya estaban ahora al lado de su cuerpo y retorcidos. Ajá. Por eso yo me espanté y yo le pedí que volvieran a revisarlo. Sí. A la bisabuela, pero me dijo el señor, no, o sea, hasta me dijo, tóquela, ¿no? Y pues, o sea, en mi vida había tocado una persona muerta, pero sí toqué y es un frío, pero frío. Es muy raro, muy feo. Ajá, entonces ya yo más tranquilo, ¿no? Sí. Cuando ya la ponemos en el ataúd, cerramos el ataúd, lo cargamos hacia afuera porque nada más era la persona de la funeraria 1 y yo para poderla sacar. Cuando la ponemos sobre el como atril que les ponen para que el ataúd quede arriba, cuando la ponemos ahí, fue un susto todavía mucho más amplio, porque ahora sus brazos ya no estaban al lado del cuerpo. ¿Me explico? O sea, no solamente ya que bajamos al muerto al ataúd y cerramos el ataúd, cuando dejan abierta su ventanita, me doy cuenta de otra cosa, que ya las manos ya no las tenía retorcidas, ahora las tenía sobre el pecho ya. ¿Cómo? Yo no me explico cómo sucedió, pero fue algo que tanto mi esposa puede constatar porque le dije, mira, ven otra vez.
Y me dice, mira, le digo, ¿quién acomodó las manos? Dice, ustedes no movieron sus manos. Le digo, por eso mismo. Le digo, mira, ahora es el ataúd. Vuelve a ver ella dentro del ataúd y sus manos sobre el pecho. Sí. Las dos manos sobre el pecho, como si hubiera entrelazado ella los dedos. Para mí fue un shock y es algo que no puedo como todavía entender qué pasó. Ajá. Porque no supimos en qué momento pasó eso, ¿no? Sí. Ese día ya ella fallece. Ya que ella falleció, ya estaba allí. Toda la madrugada no hubo ni un carro. El teléfono no enlazaba. No teníamos, acabamos de cargar saldo y el saldo decía que no estaba disponible. Ya hasta el otro día que la hija de su sobrina, de la bisabuela, nos dice que quiere comunicar a todas las personas, que ya falleció la abuela y todo. Como que entró alguien más. Ajá. Y ella hizo que se liberara comunicación y todo, no sé. Sí. Y la vecina de al lado era muy amiga de la bisabuela. No tenían la misma edad, pero también ya era grande. Y resulta que el mismo día 24 fallece en la madrugada también. O sea, las dos se fueron ese mismo día. La vecina del lado de la casa y ella fallecen el mismo día. Entonces para nosotros sí fue algo como, pues, ¿qué pasa, no? Y tiempo después, ya después de todo esto, vivimos todavía un tiempo ahí en la casa. Mi suegra fue a visitarnos. Y ella estaba desde arriba de la casa, viendo hacia el patio, donde vivía la abuela, la casa de abajo. Y dice que ella pudo ver como del fondo de la casa, de lo más atrás del patio, atravesaba una sombra y se fue a ocultar atrás de unos tanques de gas que estaban a medio patio. Ella dice que nunca había creído en fantasmas o en cosas paranormales, pero esa vez le tocó ver la sombra de viva vista, así como caminó desde el fondo y se metió detrás de tanques de gas. No, fue algo muy difícil porque pues la energía se sentía como frío abajo también. Después de que fallece la abuela, la bisabuela, allá abajo era un frío, pero frío, aunado con el frío que teníamos arriba del cuarto y este ente que seguíamos viendo, para nosotros era muy difícil. También mi esposa, de esos últimos días, ya que vivíamos ahí, llevaba a mi hijo cargando porque le dijo, vamos a desayunar. Cuando ella dice que va a pisar hacia dentro de la sala, así como si hubiera un viento así muy fuerte, le azota la puerta en la cara. Entonces se quedaron mi esposa y mi hijo así con un miedo porque ellos iban a salir a desayunar. Sí. Y el ente ya había como agarrado las cosas con mi esposa siempre. Entonces era como algo muy difícil. Ya hoy en día ya estamos viviendo por acá en Morelos, pero eso es algo de lo que yo puedo relatarles que nos sucedió cuando estábamos en Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo aguantaron viviendo ahí? Un año. Un año, fue bastante. Un año y medio más o menos, sí. Para tu esposa que se tenía que quedar ahí, yo me imagino que era un verdadero infierno. Era dificilísimo, sí. Ella trataba de llamarme cuando me tocaba trabajar de noche. Entonces ella me llamaba para que estuviéramos comunicados un ratito, ya que ella le ganaba el sueño, ya dormía. Pero sí, era difícil porque había que atravesar todo un patio, cerrar el zaguán, regresar hasta arriba de la casa y cerrar todo, ¿no? Sí. Entonces era así algo muy, muy difícil para ella, sí. Híjole, amigo, qué cosas tan impresionantes. En cuanto a sus creencias religiosas, ¿las tienen o no creen en Dios? ¿O cuáles son sus creencias? Sí, bueno, nuestra religión se llama Sikh, somos Sikh. ¿Sikh? Somos, Sikh, es sijismo. Sí tenemos creencias en lo que es la energía, ¿no? En lo que es Dios. O sea, nuestra religión viene a decir que no hay musulmán, no hay hindú, solamente todos somos iguales y Dios es uno solo, ¿no? Okay. Entonces, sí hay cuestiones que, pues a veces son de la energía, a veces son cuestiones que pasan, pero estas cuestiones así de estas fuerzas no las comprendemos, ¿no? No sabemos de dónde o cómo. Sí. O cómo es que se generan, vamos, ¿no? Claro, y además, ¿cómo contrarrestarlas, no? Así es, sí, siempre estamos pensando en Dios y siempre estamos hablando de Dios, siempre, en todo momento. Entonces creo que eso también no dejó que pasara nada más allá, ¿no? Pero los sustos los vivimos, ¿no? Sí, entiendo. Pues vaya, qué experiencia nos acabas de regalar, amigo.
De verdad está digna de un análisis. Vamos a checar todo lo que nos platicaste, ese fenómeno. Claro. Primero, ese desdoblamiento que aparentemente ustedes tenían y nadie se explicaba. Después, ¿por qué razón empezaron a oír ruidos? También el hecho de que tocaran a tu esposa, la jalaran inclusive a grado de tirarla de la cama. Eso así es. Fue gravísimo, que ustedes comenzaran a notar que amanecían con arañones. Eso nos da a entender que era una casa bastante contaminada por fuerzas muy, muy, muy grandes, porque ya cuando hay este tipo de manifestaciones la cosa ya es grave. Y luego lo ocurrido con este fallecimiento de la tía y las situaciones tan raras de colocarla en una posición ya estando pues difunta, y después que la voltearon a ver y ya estaba movida, ya estaba en otra circunstancia. Algo verdaderamente, amigo, de análisis, ¿eh? Claro, sí, nosotros al momento pues son cosas que platicamos, ¿no? O sea, sabemos que hay energías tanto bajas como altas, ¿no? Uh-huh. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Muy interesante. Que tengas una estupenda noche. Igualmente, descansen mucho y un saludo a todo el público. De un médico que, bueno, lo habían llamado para ir a atender a un... si bien es cierto que no era una urgencia, se trataba de un paciente ya de muchos años, al que él atendía, era su médico de cabecera, y lo habían llamado pasadas las 12 de la noche porque este hombrecito comenzó a sentirse muy mal. De acuerdo a lo que él cuenta, en realidad lo que estaban esperando ya era su muerte. No había posibilidad de cura, una enfermedad terminal en la que decidió pasar los últimos días en la casa junto a su familia, ¿no? Y este médico fue en su camioneta, completamente solo, que para nosotros es algo normal, digamos, subir al Cerro San Javier, ¿no? Y él lo había hecho en varias oportunidades. En este caso, él iba ya pasando la zona del Rulo, que es una parte donde el camino hace un rulo, pasa por debajo de un puente y sigue subiendo el camino. Terminó de pasar esa zona y se dio con una mujer parada en medio de la ruta. Y imagínense que salía muy despacio de hacer ese rulo en su vida, muy despacio. Él dice a 20 kilómetros por hora, 30, quizás un poquito menos. Entonces vio a esta mujer unos 20 metros adelante de él y frenó porque ella estaba parada en medio de la calzada, ¿no? Ahí la ruta es angostita. Entonces, cuando él frena y hace el rebaje de cambio en la camioneta, vuelve la vista hacia adelante y ya no la ve. Había desaparecido y le pareció extraño. Imagínense, esto fue en cuestión de segundos, ¿sí? Cuando pasa por allí, mira para los lados, no había absolutamente nadie y continúa su camino. Hasta que en un momento, él iba en una camioneta, ¿no? O sea, de una cabina simple, detrás de él tenía el vidrio que daba a la caja. Y de pronto, escucha desde atrás de él, en el vidrio, que alguien toca tic, 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 en el vidrio, con el dedo o algo parecido, ¿no? Y él mira por el retrovisor y le parece ver una figura, pero era de noche, estaba completamente oscuro. Y no le lleva demasiado el apunte en ese momento, llevado a la ventanilla abierta, y en ese instante dice que él ve que entra una mano desde afuera, como si fuera parada en la caja de la camioneta, y metió la mano, ¿verdad?, por la ventanilla. Y él dice que le ponen la mano entre la boca y el cuello. Y él sintió una mano heladísima. El pánico que sintió en ese momento casi se va afuera del camino. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, cerrar la ventanilla. Él prendió la luz de adentro de la cabina y
trató de concentrarse en la ruta, porque repito, en un momento él casi se va afuera. Irse afuera de la ruta en esa subida al cerro, ustedes saben, es trágico, es mortal, ¿no? Entonces logró llegar hasta la zona donde estaba vialidad, según él dice, que son las primeras luces que hay cuando uno sube San Javier, y él sintió un alivio, digamos, ¿no? Fue a atender a este señor que, bueno, pasó una noche bastante difícil, estuvo como 2 horas y tenía que volverse, y era de madrugada y no quería saber nada de volver solo, ¿no? Entonces se quedó en esa casa, él, que hasta entonces no creía en estas situaciones, en estas cosas, lo paranormal, se quedó en esa casa hasta que amaneció, pasadas las 5:30 de la mañana. Y recién entonces bajó. Bueno, así como esa en San Javier, hay muchas historias en este lugar tan lindo que tiene la provincia y tan tradicional, porque mucha gente en el verano sube allí porque es fresquito y la vista es realmente maravillosa. Bueno, vamos a ir con una historia más de las que tenemos preparadas para todos ustedes. En una oportunidad, un señor, Babi, esto lo recuerdo muy bien, el nombre, decide ir, después de mucho tiempo, a visitar, a los familiares que tenía allí. Ellos tenían, él tenía una abuela a la que hacía mucho tiempo que no veía, muchos años, estamos hablando de más de 10 años, y un día se despertó pensando en ella y se fue a visitarla en el cementerio del oeste, ¿sí? La provincia de Tucumán tiene 2 cementerios que son municipales, y aquí son conocidos, uno como el cementerio de los ricos y el otro el de los pobres. El cementerio del oeste, supuestamente, el cementerio de los ricos, el cementerio del norte, el cementerio de los pobres, 2 necrópolis bastante grandes, superpobladas. En el cementerio del oeste hay muchas personalidades de nuestra provincia, políticos, artistas, que descansan allí en este lugar, ¿no? Y ahí se cuentan muchísimas historias, como creo que en todos los campos santos, en todos los cementerios, ¿no? Bueno, Babi fue a visitar a su abuela. Esa mañana se había levantado pensando en ella y estaba en pleno invierno, y él dice que ese día particularmente había sido un día muy frío, llovizno durante todo el día, y él salió de su trabajo pasadas las 4:30, es decir, estuvo llegando al cementerio pasadas las 5 de la tarde. El cementerio por entonces, no sé en este momento, pero cerraba sus puertas a las 6 de la tarde. Él fue hasta uno de los a donde estaba el nicho de su abuela. Hay como varios edificios adentro del cementerio, unos cuantos, que pertenecen a distintas sociedades. Por ejemplo, están las de agua y energía por aquellos entonces, entre otros, alguna sociedad de comercio. Y allí estaba su abuela. Y él recuerda que sintió un poco de miedo ya al entrar a ese pequeño edificio que había ahí dentro del cementerio. ¿Por qué? Porque tenía que bajar unas escaleritas. El nicho de su abuela, que estaba en la pared, estaba en el subsuelo. Dice que él bajó las escaleras y estaba ahí rezando, limpió un poco, se notaba que hacía mucho tiempo que no iba nadie, estuvo rezando durante un momento, pero él dice que en todo momento sintió miedo, en todo momento estaba con un poco de miedo, hasta que de pronto siente que la puerta de ese lugar donde estaban se cierra allá arriba, porque él estaba en el subsuelo. Esto tenía el subsuelo y la parte de arriba nada más, no es que son 2, 3 pisos, no. Pero esa puerta, que era una puerta de hierro por la que entró, él siente muy clarito que se cierra y se asusta. Entonces sale corriendo rápido para subir las escaleras, pensando en que
podían dejarlo encerrado allí, no sabían que él estaba ahí, estaba solo. Entonces cuando comienza a subir las escaleras, que lo hace muy rápido, dice que se cruza con un señor, que baja, un señor que iba de traje, baja y él casi lo choca, pero sintió algo extraño, porque dice que es que él sintió como una energía, que sintió como un frío muy intenso, pero terminó de subir y de hecho cuando vio la puerta de ingreso hacia el lugar estaba cerrada, pero se acercó, la abrió y la puerta no tenía ni traba, ni llave, ni nada por el estilo. Entonces pensó que este señor también venía a visitar a algún familiar. Respiró por un momento, bajó las escaleras hacia donde estaba su abuela otra vez para despedirse, y estando allí, que no era un lugar demasiado grande, miró para todos lados, era un solo salón, y este señor no estaba. Y por supuesto que otra vez sintió mucho miedo. Esta vez, él dice que caminó en dirección a las escaleras, pero sentía un peso extra en las piernas, que era el miedo que sentía en ese momento. Que cuando hizo el primero o segundo peldaño de la escalera, sintió que alguien le dijo: adiós muchacho. Eso lo recuerda muy claramente la voz, resonando todavía años después en sus oídos, y vio contra el ángulo que hacían las paredes donde estaban los nichos a este señor paradito, erguido ahí, y que en cuestión de segundos, cuando él hizo 1 o 2 escalones más y volvió a mirar, no estaba. Él decía, quizás uno de los tantos, de las tantas almas que descansan en el lugar y que quizás, al igual que su abuela, no son visitados de hace tiempo. Él salió de ese edificio, salió del cementerio, no quedaba nadie más. De hecho, ahí prácticamente había movimiento de como que ya se estaba cerrando el cementerio, ¿no? Y le quedó grabado esa historia. Como esa, muchísimas otras que suceden en en las distintas necrópolis, los cementerios que hay en nuestra querida provincia de Tucumán. Tenemos la suerte de que la gente nos cuenta historia, no solo de Tucumán, sino que historias de otras provincias, porque les cuento, para los que viven fuera, los que no son de Tucumán o de Argentina, la provincia de Tucumán es una provincia que tiene prácticamente todas las carreras universitarias, que no las tenían las provincias que nos rodean, y desde años venían a visitarnos y a estudiar estudiantes de la provincia de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, Santiago del Estero, Salta, incluso de otros países como Chile, Bolivia. Entonces, es como un crisol de raza en la provincia de Tucumán, y todos aquellos que vienen también, por supuesto, vienen con todas esas historias, ¿no?, que nos han compartido en algunas ocasiones. Esta historia que voy a contarles quizás la haya contado ya hace muchos años, porque recuerdo el relato, pero ahí vamos nosotros mezclando entre las historias nuevas y las historias que hemos contado quizás años atrás. Hay gente que se va sumando y no la conoce.